Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta oportunidad, el capítulo 2, verso 15, dice la palabra: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El apóstol Pablo sigue el hilo del pensamiento mencionado ya en el capítulo 14, en el verso 14, cuando nos ha dicho que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. En el verso 15 entonces el apóstol dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ciertamente este es un difícil verso en las Escrituras. Pablo ha tenido en mente la situación de los creyentes en Corinto. Ellos estaban considerando a los siervos del Señor y colocando un falso énfasis sobre ellos. Eso lamentablemente resultó en un carnal discernimiento, al punto de gloriarse en los hombres, como sabemos, más allá de lo que corresponde a instrumentos llamados y usados por la gracia de Dios. El espiritual es el hombre que ha recibido el Espíritu, e iluminado por el Espíritu, puede entender la sabiduría divina revelada en su palabra. Puede ser un carpintero, un instalador o un pescador, que guiado por el Espíritu investiga, indaga y escudriña la Biblia, llegando a una apreciación y entendimiento de su mensaje. El espiritual tiene la capacidad, por el Espíritu, de discernir todas las cosas reveladas en la palabra. El hermano MacDonald dijo una vez: puede que jamás haya ido a ningún instituto superior o seminario, pero puede comprender los profundos misterios de la palabra de Dios, y quizás incluso puede enseñarlas a otros. Lutero siglos atrás dijo: un campesino con su Biblia puede saber mucho más de Dios que un príncipe de la Iglesia de Roma. La palabra juzgar, mencionada 2 veces en este texto, tiene el sentido de discernir. Un hombre espiritual, entonces, discierne todas las cosas enseñadas por el Espíritu de Dios. No se sale del ámbito de esa senda, de esa santa influencia y de la guía de la palabra. Si lo hiciera, dejaría de ser espiritual. El espiritual está capacitado para discernir, porque tiene iluminados los ojos de su entendimiento. Así nos dice Efesios 1:18. Esto nos recuerda a los antiguos buscadores de oros, que en su instrumento, en su fuente, donde ellos buscaban las pepitas de oro, separaban la tierra, el material sin valor, de las pepitas de oro. Eso significa discernir, desprender aquello que es valioso en la palabra de Dios. También discernir o juzgar tiene el sentido de entender o estimar las cosas en su verdadero valor para poder formar una opinión. Una de las señales de madurez es el discernimiento, la habilidad para penetrar por debajo de la superficie de la vida y ver las cosas como realmente son, o como Dios las ve. Las personas que no son salvas andan por vista y en realidad no ven nada en lo que es lo espiritual. Están espiritualmente ciegas. En cambio, el creyente que está madurando crece en su discernimiento espiritual y desarrolla la habilidad, con la ayuda del Espíritu, de entender más y más la voluntad y la mente de Dios. Pablo dice además: pero el espiritual no es juzgado de nadie. Es decir, no es entendido por nadie de los hombres naturales de este mundo, de los que no son salvos, porque es dirigido por el Espíritu y por lo tanto hace las cosas en una forma que no pueden entender aquellos que no tienen a Cristo.
El cristiano para el mundo es un enigma que no se puede resolver. El mundo puede aceptarlo, pero no comprenderlo. A Lot, por ejemplo, lo aceptaron un tiempo en Sodoma, pero cuando planteó espiritualmente la gravedad del pecado, no le comprendieron. Por eso el creyente no se puede asociar o enyugar con los hombres naturales de este mundo, porque hay un abismo insalvable entre la mentalidad espiritual y la mentalidad natural. Para el mundo es tan imposible entender a los cristianos fieles como es imposible entender a Dios y su palabra. El mundo trata de juzgar a los creyentes, pero el juicio es equivocado. Tal vez el hombre natural pueda evaluar las faltas, deficiencias y forma de vida en el creyente que no están de acuerdo con nuestra fe, muchas veces, lamentablemente. Por un mal testimonio puede ser, pero no puede evaluar nuestra fe, ya que se ha de discernir espiritualmente. Que el Señor nos ayude, pues, a que el juicio que el mundo tenga de nosotros sea conforme a un testimonio consecuente a lo que somos en el Señor. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. En abismos insondables con destreza y gran saber, atesora sus designios, efectúa su querer. Alentaos pues, medrosos, estas negras nubes son de sus bendiciones llenas, traerán la salvación. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor. Si parece que las pruebas contradicen su amor, descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto con que envuelve su bondad. Sus propósitos perfectos a su
tiempo cumplirá. Y lo que es ahora amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela,